Les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Y precisamente hace 8 días hablamos de una declaración que hizo Jesús. Jesús dijo: he terminado la obra que el Padre me dio. Es decir, que Jesús estaba declarando que Él había cumplido plenamente la asignación de Dios para Él aquí en la tierra. Y la gran pregunta es: ¿podemos decir nosotros lo mismo? O lo que dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque de eso se trata la vida. Éxito significa poder llegar y decir: he cumplido con el propósito que Dios ha establecido para mi vida. Y precisamente hoy quiero hacer referencia a un discurso de despedida que Pablo estaba haciendo mientras se dirigía o próximo a dirigirse a Jerusalén. En Hechos capítulo 20 voy a leer versículo 17 al 23. Dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Diga conmigo: sirviendo al Señor, con toda humildad, pero también, présteme atención, con muchas lágrimas, con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Repita conmigo estas palabras, por favor. Diga conmigo: lágrimas. Diga conmigo: pruebas. Diga: acechanzas. Diga: prisiones, tribulaciones. Como lo podemos ver en esta porción que acabamos de leer, el servicio a Dios, aunque sí, como lo vimos hace 8 días, tiene maravillosas recompensas, también dentro de su paquete, dentro de su combo, hay pruebas, conflictos, tiempos difíciles, desafíos. Y así como ocurrió en la vida de Pablo, seguramente va a ocurrir en la vida de cada uno de los que le decimos sí al llamado del servicio al Señor. Sin embargo, pese a todas las dificultades que tuvo Pablo, en él se estableció una consigna en su corazón. Él predeterminó hacer una resolución que lo sostuvo a lo largo de todo su ministerio, sin dar un paso atrás, sin flaquear, y en medio de las pruebas avanzando en el llamado que Dios le ha entregado. Les tengo una sorpresa: pudimos tener contacto con el apóstol Pablo. Caminamos a través del tiempo y encontramos unas declaraciones que quedaron grabadas y que hoy las traigo en exclusivo para ustedes. ¿Cuál fue esa consigna? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo, a pesar de las acechanzas, permaneciera fiel al servicio al Señor? Pues que él mismo nos lo diga. Le presento al apóstol Pablo unos años atrás. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24, como lo acabamos de ver, Pablo dijo:
en medio de las acechanzas, de las pruebas, de las dificultades, de las tribulaciones que tiene el ministerio, de ninguna cosa hago caso. ¿De cuántas cosas? De ninguna. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y precisamente de este versículo surge el título de mi enseñanza en esta mañana: de ninguna cosa hago caso. Dígale a la persona que está al lado, dígale: no haga caso de ninguna cosa. Ahora, no es un llamado a la desobediencia, sino, como lo estamos mirando, es un llamado a que ninguna cosa, por difícil que parezca, nos detenga frente al llamamiento de Dios hacia nuestras vidas. De ninguna cosa hago caso. Es decir, no permito que lo que ocurra a mi alrededor detenga la decisión que he tomado en mi corazón de servir al Señor. Y si hubo una persona que experimentó en todas sus facetas, en todos sus sabores, colores, dimensiones, las pruebas del ministerio, seguramente fue el apóstol Pablo. Pero él predeterminó que de ninguna cosa haría caso. Porque hoy muchas personas, frente a cualquier situación, le dan tal importancia y la ponen a prevalecer por encima del servicio a Dios. Y por eso están llenos de excusas. Y por eso hacen caso de cualquier cosa que les ocurra. Y este es un mensaje que con toda seguridad va a retarnos y va a desafiarnos para que a partir de hoy declaremos, como Pablo lo hizo: de ninguna cosa hago caso. Y fue una declaración que el Espíritu Santo quiso consignar en las Escrituras. Fue inspirada por el Espíritu Santo como un legado espiritual para que nosotros también seamos imitadores de Pablo en ese sentido. Y es que hay muchos conflictos propios del ministerio. El servidor, como cualquier otro ser humano aquí en la tierra, está expuesto a debilidades, a tentaciones, a presiones. Pero además, el ministerio tiene una connotación, o el servicio al Señor tiene una connotación que evidenciará una cantidad de desafíos adicionales. Y con esto que hoy quiero compartir, yo no quiero sembrar terror ministerial. No se trata de que miremos el ministerio o el servicio a Dios como algo terrible. Pero a mí me gusta porque la Biblia no tiene como propósito mostrar terror ministerial, sino más bien advertirnos que en el servicio al Señor tendremos que enfrentar algunas presiones, algunas dificultades, y que no nos deben tomar por sorpresa. Y lo más impactante al estar estudiando estos principios es que los conflictos más dolorosos no surgen de afuera. ¿Sabe de dónde surgen? De adentro, del círculo cercano donde usted sirve, de la iglesia en la cual usted sirve. Por ejemplo, Moisés sí tuvo que enfrentar al gran faraón, pero le aseguro que fue más desafiante confrontar la murmuración y el desprecio de su propio pueblo, que en el desierto murmuraban de él, que no creían en Dios y que todo el tiempo tenían su pensamiento en retornar a Egipto. Creo yo que las pruebas del ministerio no solamente nos prueban, no solamente nos forman, nos maduran, sino que nos avalan. Una persona que cruza las pruebas del servicio es una persona que al final puede decir: he acabado la carrera, he soportado la pérdida, he soportado las presiones. Y ese es mi propósito en esta mañana: que el Señor venga a ministrar a personas que se encuentran tal vez en ese mismo escenario, o personas que han dejado el servicio al Señor porque no han podido superar o sanar un impasse del pasado. Así que hoy quiero con ustedes que estudiemos 7 cosas a las cuales Pablo no le hizo caso. Y quiero iniciar presentando esos 7 aspectos en el orden emocional.
porque lo emocional es algo que nos golpea profundamente y que puede convertirse en un impasse, en algo que nos detiene y que nos impide avanzar hacia el servicio al Señor. Que sea el mismo Pablo quien nos hable de estos 7 aspectos. Aspecto número 1. Y si es importante que vengan a verme, me siento solo. Sí, Demas se fue para el mundo. Los demás también tenían que hacer. Y bueno, mi confianza está puesta en el Señor. Por lo tanto, de ninguna cosa hago caso. Pero me siento solo, ¿sabe? Número 1. Las cosas a las que no debemos hacerle caso. La primera de ellas, la soledad. ¿Sabe usted que Pablo tuvo momentos registrados en la Biblia donde se sentía absolutamente solo? Sin embargo, eso no fue motivo o excusa para detenerse en el llamamiento de Dios para su vida. Segunda de Timoteo 4, versículos del 9 al 10, palabras escritas por Pablo desde la cárcel, desde la soledad de la cautividad. Le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Necesito sentirme acompañado, necesito sentirme apoyado por el tiempo que estoy pasando. Versículo 10, porque uno de mis compañeros de ministerio, Demas, me ha desamparado. Y posiblemente hay personas en esta mañana que se pueden sentir así. Entré al ministerio o entré al servicio al Señor y la gente que caminaba conmigo, que batallaba conmigo, que militaba conmigo, un momento ya no estuvo, me desamparó. Y muchos se van como Demas, amando a este mundo, por la corriente de este sistema, siendo atraídos por el pecado y por lo que el mundo promueve. Y esto es algo que le trajo una profunda soledad a Pablo. Y al hablar de soledad, no solamente nos referimos a la soledad física, sino también a la soledad emocional. Y parece contradictorio porque una persona que sirve a Dios, una persona que a quien Dios ha llamado, en la cual Dios ha puesto sus dones y sus talentos, es una persona con la que otros quieren estar. Es una persona que quieren estar al lado de su líder o de su servidor. Pero el asunto es que en realidad la gente se acerca para suplir sus necesidades. Y una vez esas necesidades son suplidas, sencillamente nos dejan. Y es cierto, no podemos colocar la mirada en las personas a las que servimos porque nuestro galardón viene del Señor. Pero me gusta que la Biblia muestre con toda claridad que dentro del servicio a Dios tendremos que enfrentar tiempos de soledad. Hasta el mismo Jesús enfrentó esos tiempos. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, cuando llegó la noche, en el momento más oscuro, en el momento de mayor tinieblas en su vida, Él estaba allí solo. Y la Biblia es intencional en mostrarlo. Y hay varios pasajes. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús necesitó que sus amigos Pedro, Juan, Jacobo oraran por Él? Y no lo hicieron, se durmieron. Y de nuevo Jesús tuvo que lidiar contra la soledad. Y es que es difícil establecer una auténtica amistad, una honesta relación de amistad, porque muchas veces las personas están al lado de otras mientras les conviene, mientras ven que están siendo recompensados o están recibiendo algún tipo de gratificación. Y no significa que por eso nosotros nos vamos a aislar, pero sí el Señor quiere que nosotros cuidemos nuestro corazón. Porque hay muchas personas que incluso dicen es que Él tiene preferidos
o el círculo social de él es una rosca, pero en realidad no es así. Sino que debemos entender que a muchos servidores no se les prepara para lidiar con la soledad. Y creo yo, o he aprendido yo, porque en el camino del ministerio me he sentido muchas veces solo, a pesar de estar rodeado de muchas personas. Y también he entendido que la soledad es un escenario que Dios permite en nuestra vida para que Él se manifieste y se revele a nosotros. La tendencia nuestra cuando nos sentimos solos es buscar a alguien, pero el Señor está esperando que lo busquemos a Él. Los momentos de mayor intimidad, los momentos de más profunda relación con Dios se dan cuando usted se encuentra solo. Porque Dios espera que lleguemos al punto de decir: solo tú me eres suficiente. Así que si tú estás pasando un escenario de soledad, bienvenido al ministerio. Pero la única forma de salir de ese estado de soledad es buscando al Señor para que Él nos llene, para que Él nos haga sentir completos. Aspecto número 2, cosas que Pablo tuvo que hacer a un lado para seguir con su llamamiento. Los diferentes eventos que he tenido en mi vida han traído tristeza, han traído dolor, probablemente hasta depresión. Pero saben, con el Señor he podido soportarlo, he podido seguir. Igual que el Señor tuvo misericordia de Epafrodito y de mí también para soportar tristeza sobre tristeza. Hoy estoy aquí para decirles que con el Señor he podido seguir en busca del propósito que Él ha puesto en mi vida: terminar mi carrera. Cosas a las cuales no les debemos hacer caso. Y no que no sean importantes, no que no nos afecten, claro que sí, pero no pueden determinar nuestro avance en el camino del Señor y nuestro servicio hacia Él. Número 2, la tristeza, que muchas veces termina siendo una depresión. En Filipenses 2:17, me refería a ese versículo hace 8 días, dice el apóstol: en verdad, mi amigo, el que ministraba mis necesidades, Epafrodito, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese ¿qué? Tristeza sobre tristeza. Yo quisiera decirles: hey, servir al Señor es lo mejor del mundo. Nunca usted tendrá tristeza, pero no sería honesto. Hay momentos donde la tristeza viene sobre la tristeza, pero como lo dice Pablo, el Señor convierte esta tristeza y ese lamento en gozo. Él es especialista en tornar esa tristeza y hacerla una oportunidad para derramar su gozo y su paz sobre nosotros. Ahora, ¿por qué tristeza sobre tristeza? Pues Él estuvo en calabozos, fue azotado, traicionado, recibió ingratitud, pero en medio de todo eso, Él no hizo caso y prosiguió hacia la meta. Pensemos en Elías. ¿Recuerdan Elías? Para los que están tomando nota, Primera de Reyes 19 del 2 al 4 dice que Jezabel, la esposa del rey de ese tiempo, mandó una amenaza sobre Elías, un gran hombre de Dios, un hombre que había desafiado a los profetas de Acera, a los profetas de los dioses fenicios, que había vencido en su desafío de fe hacia ellos. Pero ahora lo encuentro yo en depre. Dice que él, al ver el peligro, se levantó a salvar su vida y se fue por un desierto caminando a lo largo de un día. Se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y dice, y deseaba morirse. Le dijo al Señor: basta, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Tristeza y depresión. Muchas personas que servían al Señor han quedado detenidas en una estación de tristeza y de depresión. Y es difícil, pero es allí donde debemos predeterminar que nada de eso nos impedirá avanzar
hacia el llamado de Dios en nuestra vida. La depresión es un estado de alteración de nuestras emociones muy fuerte, que se caracteriza porque empezamos a ver crisis y caos a nuestro alrededor y se van almacenando sentimientos de condenación, de juicio, de autolástima e incluso deseos de no seguir viviendo. Usted empieza a ver la vida sin esperanza, sin entusiasmo y con deseo de abandonar todo proyecto, porque aunque hoy estoy hablando del ministerio, tal vez usted tenga que aplicar esos principios a su empresa, o aplicar esos principios a su familia o a su vida conyugal, porque tenemos que entender que de ninguna de estas cosas podemos hacer caso, sino que debemos avanzar en la misión que Dios nos ha llamado. Hay depresión provocada por diferentes causas, algunos por experiencias traumáticas de su niñez que no han sido sanadas, otras por la pérdida de un ser querido, porque se murió su esposo, porque falleció su hijo, su padre, otros por un desengaño emocional. Esto se ha vuelto una circunstancia, un ancla que le impide avanzar en la dirección que Dios tiene. Aspecto número 3, cosas a las cuales no le debemos hacer caso. También he vivido muy buenas experiencias y he podido darme cuenta de mis triunfos, de mis éxitos. El problema es que eso probablemente me ha enaltecido y bueno, por eso tengo ese aguijón en mi carne que me ayuda a recordar que no se trata de qué tan bueno soy, de qué tan capaz soy. Se trata de poder trabajar precisamente en mi carácter, trabajar en mi vida, agarrado de la mano de mi buen Dios, para poder cumplir su propósito en mí. El tercer aspecto del que les quiero hablar en esta mañana es el orgullo. Porque sí, en el ministerio, en la carrera del servicio al Señor, habrá momentos de triunfo, habrá momentos donde se alcanzan metas, se obtiene éxito, y el manejo inadecuado de esto puede venirse en nuestra contra. Muchos, al obtener un éxito en su servicio al Señor, se vuelven orgullosos. ¿Y cuál es el antídoto que Dios usa para el orgullo? Un aguijón en la carne. Algunos lo llaman mi cónyuge, pero la Biblia lo llama un aguijón en la carne. Segunda de Corintios 2:17 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, una espina que permanentemente provoca escozor, dolor, molestia. Pablo mismo lo explica como un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Es increíble oraciones que Dios respondió del apóstol Pablo, pero esta oración no la contestó. La oración donde Pablo le pedía que quitara ese aguijón. 3 veces dice la Biblia que él oró y el Señor mantuvo ese aguijón, porque hay situaciones en nuestra vida que la única forma de mantenernos guardados del orgullo son situaciones que nos afligen en la carne. Y es el sistema de Dios para que el orgullo no termine destruyendo nuestro corazón, porque el orgullo fue lo que hizo que Satanás fuese expulsado cuando él era un ángel en las cortes celestiales, fuese expulsado de allí. Y debemos recordarnos que todo triunfo que obtengamos en cualquier área siempre será una manifestación de la gracia del Señor. Como lo ministraba mi hijo en la alabanza, no es mi capacidad, no es mi poder, no es mi astucia, es la gracia del Señor. Hubo un hombre usado por Dios, el rey Usías, servidor de Dios porque servía al pueblo como rey. Y en un comienzo era un buen hombre. Segunda de Crónicas 26:8 dice la Biblia que Usías recibió presentes de los amonitas y que se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente
poderoso. ¿Quién lo había llevado allí? El Señor. ¿Quién lo había hecho un hombre influyente? El Señor. ¿Y como resultado de qué? De las reformas que Usías había hecho en el pueblo. Hizo que el pueblo volviera el corazón a Dios, tumbó los altares de idolatría. Fue un hombre que agradó al Señor pese a su corta edad, pero debido a no saber cómo manejar el éxito, en el versículo 16 dice algo muy triste. Cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció, se llenó de orgullo, provocando su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, al punto tal que desacató los principios de la palabra, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del Señor. ¿Esto quién lo tenía que hacer? Un sacerdote, no un rey. Pero una persona orgullosa es una persona que dice: yo no necesito de nadie, yo puedo hacer lo que se hace, sin tener en cuenta sus limitaciones colocadas por el mismo Dios. Es fácil caer en orgullo, porque personas que hemos tenido un pasado lleno de faltantes, muchas veces abrazamos el ministerio, la plataforma que Dios nos da en los diferentes lugares de influencia como una manera de llenar nuestros faltantes. Por eso muchas veces Dios nos quita eso, para que nosotros nos demos cuenta que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y no que no debamos servir, sino que lo debemos hacer con un corazón correcto, con un corazón adecuado. Aspecto número 4, y Pablo nos lo va a decir. Ha habido muchos momentos en mi vida en donde la frustración ha venido. El fracaso ha sido evidente en mi vida. Y esto me ha hecho pensar, dejemos hasta acá. Mejor no seguir. No vale la pena. ¿Para qué seguir? Pero saben, agarrado de la mano del Señor, precisamente he podido entender que es con Él que tengo que recordar que no hago caso a ninguna cosa. El cuarto aspecto, la frustración. Así como el éxito provoca orgullo, el fracaso nos puede sumergir en una ola de frustración. Por eso hay muchas personas que ayer sirvieron al Señor y hoy no lo hacen, porque se quedaron detenidas por la decepción, por el desánimo. Algunos dicen: mi grupo no crecía, entonces lo abandoné, deserté, me desanimé. La gente no era juiciosa con lo que yo le pedía que hiciera. Se les predicaba una cosa y después de la reunión salían y hacían otras. Y eso es algo que a uno como servidor lo frustra. Saber que han habido personas a las que se le ha dado la palabra, se les ha acompañado, ha llorado con ellas y de repente retornan al mundo, al pecado, abandonando al Señor. En relación a esto, no podemos dejarnos hundir en ese desaliento. Pablo fue alguien que tuvo situaciones de más para desalentarse o para entrar en cuadros de frustración. Miren lo que dice 2 de Corintios 11, versículo 23 al 27. Comienza Pablo diciendo: yo más en trabajos, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque a los 40 moría. 3 veces he sido azotado con varas, he sido apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que si queremos mirar las características de un ministerio aprobado por Dios, es este: pruebas,
Pero no en sí las pruebas, sino el carácter formado en Pablo para soportar todo esto, no hacer el caso de estas cosas y avanzar hacia el propósito que Dios le había entregado. Muchas personas hoy están detenidas porque el enemigo astutamente inyectó en el corazón de ellos desánimo, frustración por el fracaso obtenido. Recuerde, el éxito en algún aspecto de cualquier persona es la suma de sus fracasos. Hay lecciones que se aprenden y que quedan grabadas en el corazón solo a través de fracasos en nuestra vida. Aspecto número 5, y que sea Pablo quien nos hable de ese punto. Han sido muchos los episodios de rechazo, de desaprobación. Primero porque mi pasado ha sido evidente. No creyeron en mí, no creyeron en mi conversión, no creen en mis palabras, no creen en lo que aún hago por cada uno de ellos. Y por eso me rechazan, por eso me desaprueban. Pero yo sigo con mi carrera en la mente, con llegar a la meta, poder cumplir precisamente con lo que he venido a hacer. No hago caso a ninguna cosa. Lo número 5, el rechazo y la desaprobación. En Hechos 9, versículo 26, recién convertido Pablo, él era nuevito en los caminos del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos. Es como si usted viene y saluda aquí a algunos en la iglesia, pero lo miran mal y le voltean la cara y le voltean el rostro. Dice, todos le tenían miedo y no creían que él era un verdadero discípulo. ¿Qué experimentó Pablo en ese momento? Rechazo de la misma iglesia a la que Dios le enviaba a servir. Eso es algo difícil, porque muchas veces la gente que detractó en su contra, la gente que lo criticó, que habló mal, que le dio la espalda, que no creyó en usted, son las personas a las que Dios le va a enviar a ministrar. Y para eso necesitamos tener un corazón procesado en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice, Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él experimentó rechazo. Y son muchos los cuadros de la Biblia donde vemos hombres usados por Dios que tuvieron que lidiar frente al rechazo. Uno de ellos, Moisés. Números 12:1 dice que sus propios hermanos, me refiero a María, o en otras versiones llamada Miriam, y Aarón, empezaron a hablar mal en contra de Moisés. Lo rechazaron por la decisión que él había tomado de casarse con una mujer cusita, una mujer de Cus, una mujer de tez morena. Él fue desaprobado por sus hermanos. Y es que al parecer Moisés tenía muchos problemas de inseguridad, porque cuando el Señor lo llama, lo primero que Moisés piensa es: ¿y qué si el pueblo no me cree? ¿Qué si el pueblo me dice que tú no te has aparecido, que tú no me has enviado? Y tuvo que lidiar a lo largo de su ministerio con el rechazo del pueblo y de las personas. Se necesita madurez emocional para pasar por estos momentos emocionales de tanta presión. Uno de ellos, el rechazo. Pensemos en David, el gran rey David, el salmista, el cantor de Israel. Cuando el profeta del momento iba a ungir, su papá no lo tuvo en cuenta a él, lo rechazó. Sus hermanos, cuando lo vieron en la guerra, lo desaprobaron. Tú no sirves para eso, tú eres un mandadero. ¿Cómo vas a enfrentar a Goliat? Incluso el profeta no lo tuvo muy en cuenta, porque fue a él a quien Dios le dijo: no mires su parecer, más bien aprende a mirar el corazón. ¿Quién fue el único que lo vio detrás de las ovejas? El Señor. Y a ese el Señor escogió. Entre otras cosas, porque dice la Biblia que Dios usa a lo vil y a lo menospreciado por este mundo. Así que si usted ha recibido rechazo esta semana, se ha tenido que lidiar con estas situaciones, tómese fuerte de la mano del Señor, tome aire y avance, pero no se detenga.
no haga votos internos, no haga declaraciones proféticas. No vuelvo a servir, no vuelvo a aparecerme por allá, no vuelvo a obedecer o agradar al Señor. Aspecto número 6. Y ahora me han abandonado, después de todo lo que hice por ellos. Lo único que recibo es ingratitud. Estoy abandonado por ellos, pero además lo di todo, se hizo todo para que pudieran lograrlo, para que pudieran estar aquí. Y bueno, hoy mi corazón se llena de ingratitud y de abandono, pero el Señor está allí para darme la mano y con Él seguir adelante, poder completar esta tarea que me ha entregado, poder llegar a la meta. Número 6, la ingratitud, el sentirnos abandonados. Y hay porciones de la Biblia donde Pablo manifiesta el corazón y lo que él vivía. En 2 de Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero no les sea tomado en cuenta, porque de ninguna cosa hago caso. En 2 de Timoteo 1:15, ya sabes esto, Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ingratitud. Gente que una vez te dijo: yo estaré a tu lado, yo te respaldaré, yo estoy agradecido con todo lo que Dios ha hecho a través de tu vida para conmigo, pero en un momento te dan la espalda y dejan el corazón con una marca de abandono y de ingratitud. Y por un lado está la ingratitud hacia Dios. Es impresionante cada vez escuchar más personas que reciben respuesta de Dios, milagro de Dios, y después de obtener la respuesta, adiós vida mía, si te he visto no me acuerdo. Yo he tenido acá personas: pastor, ayúdeme a orar por un trabajo, ayúdeme a orar por una esposa, y consiguen el trabajo y se casan y a Jesús le sorprendió la ingratitud de los 9 leprosos, ¿se acuerdan? Lucas 17, versículo 17 al 18, Jesús dijo: ¿acaso no fueron 10 los que fueron limpiados de lepra? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo acaso quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero? Pero por otro lado, la ingratitud hacia los instrumentos que Dios usa. Y es cierto, debemos servir al Señor porque de Él viene la recompensa, y no servir a los hombres. Sin embargo, la Biblia habla de la honra que debemos tener hacia las personas que Dios usa para bendecirnos. Gálatas 6:6 dice lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Porque eso nos bendice, eso nos anima. A mí me gusta que las personas cuenten testimonios, hablen de lo que el Señor ha hecho, porque tienen un problema y ahí sí todo el tiempo es hablando de su problema y mi problema y mi problema, pero tienen un testimonio. Así que necesitamos hoy despojarnos de la ingratitud del corazón y también de la ingratitud que otros han dejado en nosotros. Número 7. Por todo lo anterior, mi autoestima ha sido afectada. Me he sentido inclusive autorrechazado y definitivamente ha afectado el cumplir el propósito. Pero hoy entiendo que precisamente agarrado de la mano del Señor, escuchando lo que Él tiene para mí, recordando siempre ese ministerio que el Señor Jesús me ha entregado, hoy yo corro la carrera a la meta y quiero llegar sabiendo que es Él quien me está enviando y es Él quien me está ayudando. Séptima cosa a la que no le debemos hacer caso: la baja
autoestima. Porque cuando tenemos un concepto desvalorado de nosotros mismos, terminamos rechazándonos y proyectamos eso en nuestras relaciones con otras personas. Ahora, Pablo tenía que olvidar una cantidad de etiquetas que le había sido colocado en su pasado para poderse apropiar de su nueva identidad en Cristo. Por ejemplo, él era considerado un celoso, un fanático religioso, un fariseo que presenció un homicidio, el homicidio de Esteban. Él persiguió y lastimó a muchos de la iglesia del Señor, encarcelándonos. Y si él no rompía esa vieja identidad, no podría hoy funcionar en el llamamiento y en el ministerio que Dios le había entregado. Y hay personas que hoy tienen que hacer lo mismo que él dice en Filipenses 3, versículos 3 al 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídelo. Y la mejor forma de olvidarlo es sanándolo. Me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Baja autoestima. Al revisar yo estos 7 aspectos, yo puedo decir que he cruzado por todos esos escenarios. Y por eso entiendo lo que el apóstol Pablo decía y lo que otros hombres de Dios nos muestran. Digamos a Moisés, recuerdan en Éxodo 3:11, él le dijo al Señor, pero ¿quién soy yo? Porque no tenía una identidad basada en lo que Dios decía, sino en las experiencias de su vida. Y lo que nosotros somos no es determinado por lo que nos acontece, sino por lo que la boca de Dios dice. Al punto tal que Moisés le dijo al Señor, más bien manda a otro, más bien escoge a otro, pero el Señor quería usar a Moisés. Así como el Señor te quiere usar a ti. En medio de lo que puedas estar cruzando, a pesar de las situaciones con las que tu corazón ha sido golpeado, hoy el Señor te dice, no hagas caso de esas cosas y prosigue hacia la meta que tienes por delante. Yo quiero que nos pongamos en pie y quiero que le pidamos al Señor en esta mañana que venga a ministrar sobre nuestro corazón. Dificultades, conflictos, presiones emocionales que muchas veces nos han estancado. Cosas que el enemigo ha usado, pero cosas que hoy debemos poner a un lado, no hacer caso y avanzar frente al llamado de Dios en su vida. Hablemos con el Señor en esta mañana. Acérquese a Jesús. Acérquese al Señor. Y tal vez lo primero que tengamos que considerar es, podemos decir lo que dijo Jesús, he acabado la carrera, he cumplido el ministerio. Podemos declarar lo que dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe, he acabado con el ministerio que el Señor me ha entregado. Y tal vez no. Por eso yo quiero que usted hable con el Señor y le diga, ¿a razón de qué? ¿Qué es lo que te tiene considerando volver atrás? ¿Qué es lo que te tiene patinando en tu mente? ¿Qué episodios han ocurrido en tu vida que te han dejado paralizado, detenido, estancado? Tal vez tú tengas que decirle, sí, Señor, me he sentido solo. Y ese es el sentimiento de muchos hombres. Hablando con ellos, incluyéndome en su medida, a veces los hombres tenemos la responsabilidad de sacar una familia adelante y llega un momento donde nos sentimos solos. Tal vez tú como mujer tengas que decir eso también en esta mañana. Me siento sola, peleando la batalla, con toda la carga, con todo el peso encima. O jóvenes que tengan que decir, estoy solo, mis papás están tan enfocados en sus asuntos, me siento solo. Y acérquese al Señor. Es cierto que no podemos dejar que estas cosas
sean un obstáculo, pero para quitarlas del camino hay que sanarlas. Así que permita que el Señor en este momento entre en esa escena, en ese recuerdo de soledad, y le muestre que Él siempre ha estado con usted, que lo ha sostenido, que lo ha levantado, que lo ha fortalecido. Yo he llorado a tu lado. Tal vez tu esposo no se ha dado cuenta, tal vez tus papás no le han prestado importancia, tal vez tus hijos no te han valorado, tal vez tu pastor ni se ha dado cuenta de todo lo que tú haces, y él reconoce a otros y habla muy bien de otros, pero el Señor dice: yo te veo, yo soy el Dios que te ve. He secado tus lágrimas, te he dado mi hombro para que llores, te he abrazado en las noches, porque dice la Biblia que cuando llegó la noche Jesús estaba solo. Pediste oración, pediste consejo y nadie te la dio, pues Jesús te dice: eso mismo me pasó a mí. Yo quería que oraran por mí y ellos se durmieron. Y tal vez gente con la que tú habías soñado, con la que tú habías proyectado tantas cosas, hoy se han dormido y ahora te sientes solo. Y debido a ese estado de soledad has hecho un voto interno de no continuar hacia adelante. Pero hoy el Señor viene a deshacer todo nudo emocional de tu corazón y a permitir que de nuevo los sueños de Él fluyan, el llamado de Él fluya sobre ti, su plan, su propósito eterno, lo que Dios ha establecido para tu vida. Tal vez tienes que decirle: Señor, como Elías, yo me siento bajo depresión, con ganas de morirme. Y es tan astuto el enemigo. Alguna vez hablando con alguien de la iglesia le dije: yo también a veces he dicho: ay, pues sería mejor morirme. Y yo dije: eso es normal. Y la persona que me escuché me dijo: no, no es normal. El mundo lo ha normalizado. Y en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón, porque se nos ha hecho normal pedir que nos muramos, pero ese no es el plan de Dios. Y tal vez hay personas que en esta mañana han atado su vida a la muerte, han atado su vida con palabras que en medio del dolor, de la tristeza, han declarado sobre su vida. Dice la Biblia que allí Elías, en medio del desierto, cuando se quería morir, lo que Dios hizo fue enviar un ángel con provisión para que él comiera. Y tú necesitas en esta mañana recibir la provisión del cielo, el maná del cielo, la palabra de Dios, para que te levantes, para que te nutras y para que puedas salir de esa cueva de depresión y de tristeza donde el enemigo te ha mantenido. Y hoy en el nombre de Jesús se quebranta todo decreto de muerte, se quebranta todo decreto de depresión y de tristeza. Y yo quiero que usted allí mismo tenga autoridad, ejerza autoridad y deshaga todo voto interno que usted hizo asociado con la muerte, con la tristeza, con la depresión. Despójese de todo esto. Desátese de toda palabra en el nombre de Jesús que usted declaró en medio de ese escenario. Y también dígale: Señor, enséñame a manejar el éxito, enséñame a manejar los momentos donde tú me promueves y entender que cada logro es una manifestación de tu gracia. Renuncio al orgullo en el nombre de Jesús. Renuncio a la soberbia, a la altivez, a pensar como lo hizo el rey Usías, que si había llegado allí era por sus propios méritos, sino porque Dios en su misericordia lo había llevado. Renuncio, Señor, a la frustración que me trae el fracaso. Y tal vez usted tenga que decirle en esta mañana al Señor: me siento fracasado en mis relaciones emocionales, me siento fracasado en mi vida económica, me siento fracasado frente al ministerio. Han habido tantas cosas a mi alrededor que inicio pero que no termino, porque veo el fracaso asomándose a la puerta. Pero hoy, Señor, te pido que sanes mi corazón y tomo la decisión, escojo colocar una respuesta predeterminada frente a todos estos sucesos que pretenderán venir a mi vida.
Y mi decisión es no hacer caso de esto y avanzar. Diga conmigo: olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Señor, sana personas en esta mañana del rechazo, de la desaprobación. Señor, sigue sanando mi corazón de palabras con las que yo me he sentido desaprobado, de episodios en las que me he sentido rechazado por aquellos mismos a los que les sirvo. Sana el corazón de episodios de ingratitud en esta mañana, de personas que se han sentido abandonadas y cuya autoestima ha caído al piso y al caer se ha roto en 1000 pedazos. Ven y ministra, Señor, sobre aquellos que están confundidos en cuanto a lo que son. Porque aunque tú le dices eres mi hijo, el mundo le dice eres un pecador, eres un perdedor, eres un fracaso, ni hombre has podido ser. Señor, hoy batallo con estas palabras que resuenan en mi mente y que quebrantan mi identidad. Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra siempre oportuna, por tu palabra que es un espejo en el que yo me puedo mirar. Y oro en el nombre de Jesús para que yo pueda adelantar la misión que tú me has entregado, la asignación que tú me has entregado aquí en la tierra, sin mirar atrás, no haciendo caso de estas cosas, no permitiendo que esto se instale y que sea un tropiezo que me tumbe, sino al contrario, una oportunidad para buscar a Dios. Dígale al Señor: te busco en medio de mi soledad, te busco en medio de la tristeza, te busco en medio del rechazo, te busco en medio del abatimiento, del abandono, de mi baja autoestima. Te busco en medio de la noche, te busco en mis horas más oscuras, te busco cuando para nadie soy importante. Te busco, Señor, para que tú suplas en mí lo que nadie más puede suplir. Oramos hoy, Señor, por una ola de sanidad traída de parte del Espíritu Santo al corazón de tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús.